Bueno, ya le daré más pistas. Hoy es viernes y el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, trae, pues resulta que en la escuela no nos enseñaron nada, caracho. Sí, lo que no nos enseñaron en la escuela. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Oye, pues sí, efectivamente, hoy traemos otro tema que no nos enseñaron en la escuela y yo te diría un tema para la vida de cualquiera fundamental. El valor de los fracasos, Joaquín. Cómo manejar los fracasos en la vida. Resulta que esta generación cada vez menos sabe el manejo de los fracasos, cómo llevarlos de forma adecuada. Se escribió un libro que fue un texto muy leído en el mundo hace unos poquitos años, yo creo que hace unos 4 o 5 años, de los profesores Haidt y Lukianov. El título del libro es La transformación de la mente moderna y ellos hacen un análisis en universidades de Estados Unidos sobre la gente joven y se fijan que hay una serie de temas, algunos los tocaremos en otros programas, pero hay uno en concreto que es una gran falla, una gran falsedad del pensamiento actual, que es lo que no te mata te hace más débil. ¿Te acuerdas lo que siempre nos habían dicho a nosotros? Al revés. Lo que no te mata te fortalece. Lo que no te mata te fortalece. Pero el pensamiento generalizado y sobre todo en estas últimas generaciones es el contrario. El contrario en el sentido de que como lo que no te mata te hace más débil, entonces tengo que huir. Hay un gran miedo al sufrimiento y ese miedo al sufrimiento hace que suframos el doble de lo que sufrimos. Hay un intento de evitar a toda costa el dolor, pero lo que hacemos es generar sin querer más dolor. El fracaso, Joaquín, es algo parte de la vida misma. Todas las personas nos hemos enfrentado alguna vez al fracaso, en algo. Hemos fallado en algo, alguna circunstancia no nos ha llevado. ¿Y dónde está el punto concreto que nadie nos enseña, concretamente en la escuela? A que ese fracaso que hemos tenido se puede convertir en realmente eso, hundirnos como personas, o al revés, darnos una enseñanza. Ese es el punto concreto en el que me parece que no estamos entendiendo que hay victorias que solo se obtienen perdiendo batallas. No hemos entendido que ese es el secreto de la vida humana. Fíjate, Joaquín, que cuando hablamos de estos temas, estaba yo leyendo un libro también interesante hace tiempo de un francés, Charles Pepin, que tiene un título muy sugerente, Las virtudes del fracaso. Él hace un comparativo con el fracaso en Francia y en algunos países europeos con cómo se ve el fracaso en Estados Unidos. Y dicen, el fracaso en Francia es una pérdida, se ve mal. En cambio, en Estados Unidos se ve como un camino necesario. Por eso hay mucha más innovación en Estados Unidos que en Europa. La cultura tiende a innovar porque solamente fallando, como lo hizo en su momento Edison, como lo hizo Ford, como lo hacen todos estos hoy titanes de las industrias tecnológicas, han buscado de alguna manera salir adelante. Ya han salido. Ya han salido. Y es que entienden, Joaquín, que la vida, hay algo que le hemos quitado un valor muy importante a la vida, que es el valor de la experiencia. Todos nosotros nos quedamos en el valor de lo que pensamos y las cosas que hacemos, casi todas las juzgamos por el pensamiento y no entendemos que la vida humana es esa experiencia que no es perfecta, que es una experiencia que a veces me puede llevar a un tropezón y a veces me puede llevar a momentos muy valiosos, muy valiosos. Fíjate que muchas veces la borrachera del éxito, el que solamente nos vaya bien en la vida, es un reto enorme porque algún día, si no aprendemos a fracasar, nos vamos a acabar pegando con la pared. Es que, a ver, es que no hay nadie puede decir que no ha tenido por lo menos un fracaso. Y por todas las de las circunstancias, yo hablo de las conductas. Muchas veces el fracaso es solo atribuible a uno mismo. Lo que pasa es que luego hay quienes le quieren echar la culpa al mundo. No, son errores, decisiones, tonterías, descuidos, abandonos que uno ha cometido. Claro que sí, Joaquín. Y esto que acabas de decir me parece que es un tema tan esencial
porque estamos acostumbrados también en la cultura actual a nunca asumir la responsabilidad de nuestros propios fracasos. Esto es un tema, yo creo que hoy muy generalizado, y en realidad el tema del fracaso, el gran problema es vivirlo mal, es no entender, no aprender qué fue lo que yo hice mal para corregirme, sino echarle la culpa al mundo, efectivamente, y entonces el fracaso es peor porque continúo con la misma conducta. El que fracasó es el mundo, ¿sí? Sí, exactamente, fracasó el mundo, no fui yo. Fíjate que hay una palabra que usamos mucho, que es la palabra crisis. Fíjate qué interesante, el origen de esa palabra etimológico viene del griego krinein, que significa separar. Más adelante los griegos la utilizaban, el término que venía de krinein, kairos, para designar el momento en que la realidad se nos revela de una manera dolorosa, que algo se separa. Al final del camino, la crisis no es más que otra cosa que revelar algo que ya existía y que no veías. La crisis es algo que surge, es algo que te enseña. Oye, he tenido una crisis de salud que descubrieron unos médicos recientemente. Lo único que hicieron es descubrir una realidad que ya estaba ahí. Sí. Oye, tengo una crisis de carácter económico. Lo único que estás viendo es el resultado de algo que ya estaba ocurriendo con tus finanzas personales. O sea, la crisis es algo que solamente revela una realidad al que no la estaba viendo. Y por eso hay que entender que las crisis se vuelven muchas veces necesarias para el avance de la vida, para el avance de la ciencia. Por ejemplo, no habría habido tantos avances a lo largo de la historia en la medicina si no hubiera enfermedades, si no hubiera habido una revelación de una crisis ahí. Claro, y si no hubiera habido fracasos en la búsqueda de la medicina, vamos a llamarle así. Por supuesto, y te enfrentaste una vez, y hubo una vez que los médicos interpretaron en la antigüedad o en la Edad Media cuáles eran las causas y daban unos determinadas fórmulas y no funcionaban, y hasta que se fue entendiendo por qué. Pero claro, ¿cuál es el origen de eso? Una crisis, un fracaso, no al revés, y eso mismo pasa en nuestra vida. Fíjate, déjame darte un caso. El invento de la aspirina fue maravilloso, Sí. pero luego satanizaron la aspirina, Sí. que es malísima porque hace daño. Y luego descubrieron que la aspirina es lo mejor que hay para la circulación. Así es. Pero lo había sido desde antes, como Por tú lo supuesto. decías, pero lo descubrieron después. Exactamente, Joaquín. ¿Sí? Exactamente. No hay forma de avanzar en la vida de una persona si no se fracasa. Yo te diría que el fracaso al final del camino, que es un reto en la vida, es un reto inclusive mejor que el éxito, porque el éxito mal llevado te puede cegar y el fracaso te abre los ojos a la realidad. Como dices tú, el éxito mal llevado te puede cegar y el fracaso bien llevado te puede abrir los ojos. Así es, así es. Entonces fíjate cómo los fracasos, en vez de convertirse en algo necesariamente negativo, y no quiero decir con esto, oye, queramos fracasar, por supuesto que no, pero sí entendamos que eso es inevitable y sí démosle un valor e intentemos verlo hacia adelante. Y si vamos a fracasar, hacerlo lo antes posible. Exacto, acabo de decir otra cosa que es muy importante. Si vamos a fracasar, lo antes posible para tener vida, para corregir y entender. Así para es. entender primero y luego corregir y aprovecharlo, ¿sí? Aprenderle. Porque sabes que Joaquín solamente no fracasa, entre comillas, porque sí fracasa de manera rotunda, quien no hace nada. Y hoy por hoy, como hay tanto miedo al fracaso, fíjate que una de las crisis, alguna vez lo hemos mencionado aquí en el programa, que hay en la escuela, y por ejemplo para efectos de elección de una vida profesional o más adelante, ya a edades más avanzadas, es que tenemos una gran crisis de toma de decisiones. Las personas hoy deciden mal y tienen miedo de decidir porque tienen miedo de fracasar. Pero en la medida en que no deciden, seguro van a fracasar. En la medida que no deciden, están fracasando. Claramente. Entonces yo quiero, muchas veces me puedo equivocar y puedo fracasar tomando una decisión. Sí, puedo hacer eso. Pero si no tomo la decisión, seguro voy a fracasar. Y esa es la cuestión que muchas veces no nos damos cuenta. A ver, uno de los peores
insultos, déjame decirle así, de las expresiones más despectivas que hay es esa de fracasado. Sobre todo en nuestra cultura. En nuestra cultura. Cuando estamos más en otras culturas más emprendedoras, esto es lo que este autor francés, Pepin, comenta, el fracaso se ve como parte de un proceso, no se ve como un adjetivo total de la persona. ¿Quién es un fracasado? En el fondo, un fracasado es aquel que no sabe manejar los fracasos. Un fracaso se convierte en error y el error se convierte en enseñanza. Un fracaso mal llevado se convierte en una persona que se hunde, y ese es el verdadero fracaso. Y ahora los jóvenes usan mucho esto de loser, ¿no? Exactamente. Sí. Que eso, yo diría, es algo súper negativo para la cultura, para las personas, porque además, ¿qué significa hacerlo? ¿Qué significa hacerlo, Joaquín? Tendríamos que poner aquí muchos puntos. ¿Qué es el éxito real en la vida? ¿Qué es no ser loser? ¿Qué significa? Pues hoy tendríamos primero mucha discusión, y lo segundo, es tanto el miedo a no ser loser, que los jóvenes son capaces de llevar una vida que no es suya, de enseñar una personalidad en las redes que no es la suya, de hacer una vida artificial, contarle no ser losers, y se vuelven esclavos de una imagen que va a acabar en algún momento agotada y pegándose contra la pared, porque no es real. Así es, y básicamente se toma de nuevo como insulto, ¿sí? Sí. Sí, Joaquín, yo creo que esta parte del fracaso como insulto es algo, mira, hay una frase, yo creo que que refleja mucho lo que hemos dicho aquí en el programa de Austin, que dice: no existe en verdad fracaso si no fracasa el ánimo, a menos que hayáis sido derrotados en ese terreno, vuestra victoria es cierta. A ver, repítelo, por favor. No existe en verdad fracaso si no fracasa el ánimo, a menos que hayáis sido derrotados en ese terreno, en el ánimo, vuestra victoria siempre será cierta. El fracaso es parte de la victoria. Sin duda, estoy de acuerdo. Gracias, querido doctor. Encantado, querido Joaquín. Muchas gracias, doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y nos vemos allá en Roma. Nos vemos en Roma. Muy bien.